El ejército enemigo simplemente se detuvo. No hubo explosiones, no hubo humo, solo silencio. Esa era la visión de Nikola Tesla cuando habló por primera vez de su rayo de la muerte, una tecnología capaz de derribar aviones a kilómetros de distancia y borrar ciudades sin disparar una bala. En este video vas a descubrir 6 ideas imposibles de Tesla que aún hoy generan debate, desde la transmisión inalámbrica de energía hasta inventos que supuestamente fueron confiscados por el gobierno al morir. Algunas parecen ciencia ficción, otras siguen desafiando a los científicos más avanzados del planeta. Te contaremos cómo intentó iluminar el mundo sin cables, por qué su torre gigante fue destruida y cómo un pequeño aparato suyo provocó un terremoto en Nueva York. También hablaremos de la conspiración que dice que Tesla fue silenciado y de su misterioso trabajo con el gobierno de Estados Unidos en sus últimos días. Pero todo comenzó con un hombre solo, encerrado en un hotel, trazando planos que nadie entendía del todo y que hoy todavía intrigan a medio mundo. ¿Qué inventó Tesla que fue demasiado peligroso para mostrarse al público? Quédate hasta el final porque lo que vas a conocer puede cambiar cómo ves la historia de la ciencia para siempre. La Torre Wardenclyffe. Nikola Tesla soñaba con un mundo en el que la energía pudiera transmitirse sin cables. Su proyecto más ambicioso para lograrlo fue la Torre Wardenclyffe, una estructura de más de 50 metros de altura que se alzaba en Long Island, New York. Pero esta no era solo una torre. Era un intento de cambiar el rumbo de la historia. Tesla quería enviar electricidad de forma inalámbrica a cualquier parte del planeta, y lo más increíble es que aseguraba poder hacerlo gratis. El corazón del sistema era un transmisor gigante de energía que se conectaba con la Tierra y la ionosfera. Tesla estaba convencido de que podía utilizar la conductividad natural del planeta para distribuir electricidad a todos. La Tierra es un conductor perfecto de energía, decía. Su visión era una red energética global, mucho antes de que existiera Internet o la fibra óptica. Pero su sueño encontró un obstáculo imposible de evitar. JP Morgan, el magnate que financiaba el proyecto, se retiró cuando comprendió que Tesla no tenía intención de cobrar por el uso de la energía. Para Morgan, sin posibilidad de monetizar el invento, no había negocio. Poco después, Tesla quedó en bancarrota y la torre fue demolida en 1917. Lo que pocos saben es que Tesla aseguró haber probado con éxito transmisiones inalámbricas, pero nunca pudo completar el sistema a gran escala. Hasta hoy, nadie ha replicado totalmente ese experimento. ¿Realmente lo logró? La ciencia todavía no ha dado una respuesta definitiva. El rayo de la muerte. En los últimos años de su vida, Nikola Tesla afirmaba haber diseñado un arma capaz de cambiar el equilibrio de poder en el mundo. No era un hombre exagerado. Lo describiera como un dispositivo capaz de lanzar haces concentrados de energía a largas distancias, capaces de destruir aviones, ejércitos y ciudades enteras. Según él, esta arma no solo podría acabar con las guerras, sino hacerlas imposibles. El invento, que él llamaba Teleforce, no funcionaba como un láser, sino que proyectaba partículas de tungsteno cargadas eléctricamente a velocidades extremas. Tesla aseguraba que su rayo podía derribar una flota de aviones enemigos a cientos de kilómetros sin tocar el suelo. Aunque nunca lo mostró públicamente, insistía en que tenía los planos completos y que el arma era totalmente funcional. Varios gobiernos, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, se interesaron en su propuesta. Algunos documentos sugieren que Tesla ofreció su invento como una defensa impenetrable para las fronteras de cualquier nación. Sin embargo, nunca se construyó ningún prototipo verificable. Tras su muerte en 1943, el FBI incautó todas sus pertenencias. Aún hoy, parte de esos documentos están clasificados o desaparecidos. Esta sombra de misterio ha alimentado teorías que van desde experimentos secretos hasta la posibilidad de que el arma haya inspirado proyectos militares, como el HARP. ¿Era real el rayo de la muerte? Nadie ha podido probarlo. Pero el hecho de que su creador fuera Tesla hace que la duda siga viva. La transmisión inalámbrica de energía
Uno de los sueños más audaces de Nikola Tesla fue lograr la transmisión inalámbrica de electricidad a gran escala. A diferencia de la torre Wardenclyffe, que apuntaba a una red global, esta idea se centraba en alimentar dispositivos y sistemas sin necesidad de cables, usando solo el aire como medio de conducción. Tesla realizó varios experimentos para probar que era posible. En su laboratorio de Colorado Springs, creó potentes campos electromagnéticos y observó cómo bombillas se encendían sin estar conectadas a ninguna fuente física de energía. Los testigos de esos ensayos hablaban de una atmósfera cargada, de chispas en el aire y de lámparas brillando a metros de distancia de cualquier enchufe. Tesla había logrado, al menos a pequeña escala, lo que muchos todavía consideran ciencia ficción. El principio era simple en teoría, pero extraordinariamente complejo en la práctica: usar ondas electromagnéticas para transportar energía a través del espacio, como si la electricidad viajara como lo hace la radio o la televisión. Tesla estaba convencido de que con suficiente potencia podría alimentar ciudades enteras sin una sola línea eléctrica. Lo que resulta asombroso es que esta visión no ha desaparecido. Hoy, empresas como Wetricity o proyectos de investigación de la NASA trabajan en sistemas similares, inspirados en los principios de Tesla. Más de un siglo después, su idea sigue siendo estudiada como la clave para un futuro sin cables. Y sin embargo, nadie ha logrado replicar su hazaña con el mismo nivel de eficiencia. ¿Sabía Tesla algo que el resto aún no ha descubierto? Esa sigue siendo la gran incógnita. La máquina de terremotos. En 1898, Tesla aseguró haber creado un pequeño dispositivo capaz de causar temblores de tierra. Lo llamaba su oscilador mecánico y, según su relato, era tan simple como impactante. Una caja metálica del tamaño de una tostadora que, al vibrar a una frecuencia específica, podía hacer resonar estructuras enteras hasta llevarlas al colapso. Tesla colocó este aparato en una viga de acero en su laboratorio de Nueva York y, al activarlo, el edificio comenzó a temblar. Los obreros del lugar y de construcciones cercanas salieron corriendo, creyendo que era un terremoto real. Alarmado por lo que había provocado, Tesla rompió el dispositivo con un martillo antes de que causara daños mayores. Al llegar la policía, les explicó que todo había sido un experimento. ¿Puede una vibración pequeña generar semejante efecto? En principio sí. Es el mismo fenómeno de resonancia que rompe una copa de cristal con sonido o que genera fallas en puentes si se cruzan a un ritmo constante. Pero Tesla aseguraba que, ajustando la frecuencia adecuada, su máquina podría hacer temblar rascacielos e incluso fracturar la corteza terrestre. Lo más inquietante es que nunca compartió los planos detallados del aparato, y aunque algunos han intentado replicarlo, nadie ha logrado su supuesto impacto. ¿Fue un mito inventado por Tesla o una verdad peligrosa que prefirió enterrar? Su oscilador sigue siendo una de las invenciones más intrigantes y temidas del siglo XX. La transmisión interplanetaria. En 1899, Tesla trabajaba en Colorado Springs probando su gigantesca bobina cuando de pronto comenzó a recibir una serie de señales que, según él, no podían tener origen terrestre. Tesla estaba convencido de que había interceptado una comunicación de otro planeta, quizás incluso de Marte. Esta idea lo obsesionó al punto de que, años después, diseñó un aparato para transmitir mensajes al espacio. Tesla creía que, si podía modular ondas electromagnéticas de la forma adecuada, era posible enviar mensajes a civilizaciones inteligentes más allá de la Tierra. En su mente, la comunicación con otros mundos no solo era viable, sino inevitable. Su propuesta era usar ondas de radio, pero no como simples transmisiones. Quería crear un lenguaje universal a través de patrones eléctricos. En una entrevista de 1901, Tesla afirmó que las señales vienen regularmente, con un número y orden que no pueden ser atribuibles al azar. Por supuesto, la comunidad científica de la época lo trató con escepticismo e incluso con burla. Pero lo cierto es que décadas después, cuando se descubrieron las pulsaciones de los púlsares, algunos se preguntaron si lo que Tesla captó no era tan imposible después de todo. Hoy proyectos como SETI y mensajes como el de Arecibo retoman esa misma ambición: hablar con el universo. ¿Fue Tesla un pionero solitario de esta idea? ¿Realmente escuchó algo que aún no podemos explicar? ¿Tú qué opinas? ¿Una ilusión eléctrica o un saludo de las estrellas que aún no entendemos? Energía gratuita para todos. Nikola Tesla tenía una visión radical.
eliminar para siempre la dependencia de combustibles fósiles y cables. En su mente la energía debía ser tan accesible como el aire. Para lograrlo, diseñó la famosa Torre Wardenclyffe en New York a comienzos del siglo XX. A simple vista parecía una antena gigantesca, pero en realidad era un dispositivo que pretendía transmitir energía de forma inalámbrica a cualquier lugar del planeta. Tesla aseguraba que podía aprovechar la ionosfera, una capa electrificada de la atmósfera, para transmitir electricidad sin pérdidas significativas. Su meta era revolucionaria: iluminar hogares, encender motores y cargar dispositivos sin necesidad de enchufes. Todo el mundo interconectado, sin cables, sin facturas. Pero cuando su principal financiador, el banquero JP Morgan, descubrió que Tesla no planeaba cobrar por esa energía, retiró su apoyo económico. La torre quedó inacabada, fue desmantelada y vendida como chatarra. Con ella se esfumó una de las ideas más audaces del siglo. Aunque muchos ingenieros modernos dudan de la viabilidad práctica de esa tecnología, algunos conceptos de Tesla siguen inspirando investigaciones actuales sobre energía inalámbrica, resonancia magnética y transmisión por láser. Incluso empresas como Wetricity o desarrollos en carga por inducción beben de sus experimentos. ¿Y si Tesla hubiera tenido el respaldo suficiente? ¿Habríamos cambiado el rumbo de la historia energética mundial? Su sueño era claro: un planeta libre de cables, gratuito y alimentado por la propia naturaleza. Un sueño que quizás aún no ha muerto. Nikola Tesla no solo fue un inventor, fue un visionario que miró más allá de su época y planteó ideas que incluso hoy parecen ciencia ficción. Desde la transmisión inalámbrica de energía hasta máquinas que rozaban lo imposible, su legado está lleno de misterios, intentos fallidos y genialidades olvidadas. Algunos lo consideraron un loco, otros un genio incomprendido, pero lo cierto es que muchos de sus ideas aún nos hacen preguntar: ¿y si tenía razón? En este video recorrimos algunas de sus invenciones más increíbles y debatidas, muchas de las cuales siguen generando hipótesis, estudios y teorías en pleno siglo XXI. Pero ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Tesla fue adelantado a su tiempo? ¿Qué invento te pareció más impactante? ¿Cuál crees que podría cambiar el mundo si se perfeccionara hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte y compartir estas historias con gente que también se maravilla con lo imposible. Y si este video te gustó, dale like y comenta. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Cada interacción cuenta para seguir creando contenido que explore los secretos más fascinantes de la historia.